Vamos a empezar con oración, queridos hermanos. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor la dirección para que podamos avanzar esta hermosa clase. Amén. Bendito Señor, Padre amado, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente reunidos por este medio, Señor. Muchas gracias, amado Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, quienes están en este curso, en esta materia. Cartas generales y Apocalipsis, Señor. Hoy día queremos avanzar, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, aprender, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Santo Dios, te pedimos que puedas tú bendecir a cada uno de mis hermanos que está, Señor, en la clase y algunos todavía no han ingresado, Señor. Bendícelos para que puedan conectarse, amado Padre, y que juntos podamos meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor amado. Permítenos empezar esta clase, Señor Jesús. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar. Ya se llega a ver la pantalla, ¿no? Se está compartiendo, dice cartas generales. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, pastor, se ve, pastor. Muy bien. Con relación a la materia, vamos a ganar tiempo. Ya, al final les voy a mandar un pequeño cuestionario y ustedes lo van a completar. Eso va a ser como el control de asistencia de la clase. ¿Ya? Bueno, anteriormente, con relación a esta materia, hemos visto lo que es el libro de Hebreos. Lo hemos analizado, lo hemos visto de una manera muy amplia, ¿ya? No detallada. Al igual que estos libros que vamos a verlo desde ahora. Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. ¿Ya? Estas son cartas generales o epístolas generales se llama porque el apóstol Pablo las escribe. Bueno, vamos a ir viendo las 7 cartas después de Hebreos, se les llama epístolas generales, ¿ya? También tienen el nombre de epístolas católicas. ¿Qué significa católico? ¿Ya? La palabra católico significa general o universal o para todos, ¿ya? Entonces es conocido también de esta manera, entonces nosotros vamos a poder entenderlo de esa manera y comprenderlo. Entonces, son cartas generales. ¿Dónde está? Aquí, esto vamos a corregir. Muy bien. Los 7 libros que son de las cartas generales, ¿cuáles son? Santiago, primera y segunda Pedro, primera y segunda Juan y Judas. ¿Ya? Entonces, estas son las cartas generales, queridos hermanos, lo que vamos a avanzar el día de hoy. Todas estas 7 cartas, a excepción de la de segunda y tercera de Juan, son de carácter general, es decir, que se escribieron para todas las iglesias en ese tiempo, no solamente para una iglesia local. Al contrario, Pablo les escribe cartas específicas a los santos de Corinto o a las iglesias de Galacia, o a Timoteo, ¿no? Es de notar que, a diferencia de las cartas de Pablo, cuyo nombre es la de aquellos que les reciben, las epístolas generales llevan el nombre de sus autores, al igual que los evangelios. Los evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, se llaman o los conocemos de esa manera de acuerdo al nombre del autor que ha escrito el evangelio. Ya en el caso de las cartas, algunas cartas específicas de Pablo, ya lo escribe a algunas iglesias. Primera y segunda Corintios, Tesalonicenses, Efesios, lo escribe a iglesias, ¿no? Gálatas, por ejemplo. Otro también lo escribe a personas, el apóstol Pablo, por ejemplo, Tito, Timoteo. Pero en estas cartas generales llevan el nombre de cartas generales por el nombre de sus autores, al igual que los evangelios, no por las iglesias, sino por las personas que lo han escrito. Aquí en la parte derecha tenemos lo que son los rollos. Anteriormente, en el tiempo
del Antiguo Testamento se escribían en papiros, en cueros, en diversos métodos, ¿ya? Para poder plasmar la escritura. Se manejaba por rollos anteriormente, ¿ya? Cuando se inventó la imprenta, recién lo podemos tener, la Biblia ya escrita de manera física, ¿no? En papel para poder leer. Esta es solo una introducción, ¿ya? Estamos viendo las epístolas generales. Esto es importante. Cuando hemos hablado de Hebreos, hablábamos de las personas que han creído en el Señor, pero han sido dispersados, ¿ya? Han salido de Jerusalén por causa del Evangelio de Cristo. Han perdido todo, ¿no? En Hebreos hemos visto eso, han perdido todo, sus casas, eh, muchas veces la familia les ha abandonado. 30 años estaban fuera, ¿ya? De sus hogares y ellos quieren volver a la ley del Antiguo Testamento. Entonces el autor de Hebreos les anima para que no vuelvan, ¿no? A hacer los sacrificios, a estar solamente bajo la ley, más les anima el autor de Hebreos y les indica que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ya debemos seguirle a Él. No era necesario volver a los sacrificios como estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, Santiago y Primera Pedro, ya en este tiempo, escribe a los cristianos que estaban sufriendo, ya en Hebreos capítulo 10, versículo 82 al 84, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El libro de Hebreos anima a las personas que estaban siendo perseguidas, ¿no? Les dice usted, ya han sido iluminados, ¿no? Alégrense de eso porque tienen una herencia en los cielos, dice. De la misma manera, hoy los creyentes en muchos lugares sufren por la persecución. Ya actualmente muchos cristianos en la actualidad están sufriendo esto. En Siria, por ejemplo, es triste porque se escuchan noticias de misioneros, de iglesias cristianas que son quemadas, cristianos son asesinados actualmente. No podemos negar eso. Los creyentes en muchos lugares sufren todavía esta persecución, ¿no? Mientras nosotros avancemos, Santiago y Pedro, debemos orar por nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo actualmente en todo el mundo. Ya, aquí tenemos un cuadro. Llegamos a ver el cuadro, hermanos. A ver, ¿alguien me puede confirmar? Sí, se ve, pastor. Muy bien. Ok. En este cuadro, ya, vemos 8 libros, ya, epístolas generales y hebreos, ya, son 8, 7 epístolas generales y el libro de Hebreos. Ahí en la parte superior dice título del libro, Hebreos, Santiago y Primera Pedro. ¿Cuál es la característica de los creyentes en ese tiempo? ¿No? Ellos estaban sufriendo persecución. De Hebreos se escribe en el año 67 al 69, el autor es desconocido. El libro de Santiago ya se escribe del año 45 al 49, el autor es Santiago. Ya vamos a ver cuál Santiago era. Hoy día vamos a avanzar el libro de Santiago. El primero Pedro se escribe para los creyentes que están sufriendo entre el año 60 y 63, ya después de Cristo, y lo escribe Pedro. Ahora, desde segunda Pedro, primera, segunda, tercera Juan y Judas, estas epístolas, estas cartas son para corregir las enseñanzas falsas, ¿no? Para corregir las falsas doctrinas. Segunda Pedro se escribe entre el año 66 al 68 por Pedro,
Primera Juan del 85 al 95, primera, segunda y tercera Juan, entre esos años, 85 al 95, y Judas, entre los años 70 a 80. ¿Ya? Entonces, este es el cuadro general, en qué momento se escriben estas cartas. ¿Ya? Ahora nos vamos a enfocar en el primer libro de estas cartas, que es el libro de Santiago. ¿Ya? Ya hemos tenido la introducción. Ahora vamos a ver el libro de Santiago. ¿Ya? ¿Tienen sus Biblias a la mano, queridos hermanos? Vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos, algunos versículos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Búsquenlo ahí, si tienen sus Biblias. ¿Qué es lo que nos dice? Es un saludo, ¿no? Aquí se está presentando el autor. Ahora vamos a entrar al libro de Santiago y nos vamos a enfocar en estos 5 capítulos que tiene el libro de Santiago. Amén, queridos hermanos. Y después ya vamos a pasar clases hasta las 9. A las 9 les voy a enviar un cuestionario y ese cuestionario no va a ser difícil, no es complicado. Deben enviármelo inmediatamente, ¿ya? Hasta las 10 de la noche vamos a tener ese tiempo, ese horario. Ahora, en Santiago, capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Eso es lo que dice, está mandando un saludo, ¿no? Santiago, siervo de Dios y siervo de Cristo, dice, está saludando a las 12 tribus esparcidas por todo el mundo. Es que ellos ya han salido, ¿no? Es un comienzo muy sencillo. Aquí ya tenemos al autor. El autor del libro de Santiago es Santiago, ¿ya? Santiago era un líder importante. No era necesario presentarlo. Lo conocían, ¿ya? Santiago también se llamaba Jacobo. Al ser esto, la mayoría de los maestros de la Biblia definen quién era el autor de este libro. Entonces, vamos a ver. El Nuevo Testamento registra al menos tres hombres llamados Jacobo, ¿ya? Está el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que era uno de los apóstoles. Herodes Agripa decapitó a este Jacobo antes del año 44 después de Cristo. ¿Ya? Si vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos va a hablar una parte de lo que hemos leído. ¿Ya? Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Ya? Entonces, aquí nos menciona que a espada ha muerto Jacobo, el hermano de Juan. ¿Ya? Era uno de los apóstoles también. Jacobo era el hijo de Alfeo, era apóstol también. La Biblia dice poco acerca de él, no era un líder principal y probablemente no escribió la carta de Santiago. Hay otro Jacobo, ¿ya? Que es el hijo de Alfeo. También era un apóstol. En Mateo capítulo 10, versículo 3 nos habla de él. ¿Qué dice en la palabra del Señor? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Ya? Eh, en Mateo capítulo 10, versículo 2 nos dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿no? Entonces aquí ya hay un Jacobo, que es el hermano de Juan, lo que hemos leído primero. En Mateo capítulo 10, versículo 3 nos habla de otro Jacobo, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿ya? Era otro apóstol también. La Biblia no habla mucho de él, ¿ya? Entonces no escribió el libro de Santiago. Ahora, el que sí creemos que escribió el libro de Santiago es, y según la mayoría de los maestros de la Biblia, de los teólogos, están de acuerdo que el autor de Santiago
fue Jacobo, el medio hermano de Jesús. En Gálatas, capítulo 1, versículo 19, nos habla de él. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ya? Entonces, esta parte, por favor, lo tendremos claro. Jacobo, el hermano del Señor. Pero ¿por qué aquí en el libro yo lo coloqué? Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿No? Ahí está desarrollado. Los católicos enseñan que María fue siempre virgen y que no tuvo más hijos. Eso es lo que ellos creen, ¿ya? Pero después de que Jesús nace, María conoce a su esposo José. El término conocer en la Biblia, ¿ya? Se refiere a una relación, ¿verdad? El hecho de tener hijos, ¿ya? Una unión más, más carnal, ¿no? Eso podemos decir. Entonces, cuando María ha concebido a Jesús, él no había conocido a un varón, no había estado, nunca se había acostado con un varón, ¿ya? Por eso era virgen, ¿ya? Cuando nace Jesús. Pero después de que nace Jesús, en la Biblia nos habla que María tuvo más hijos, ¿ya? Después de María, perdón, después de Jesús, María y José tuvieron otros hijos. Vamos a leer un pasaje nomás, está en Marcos, capítulo 6, versículo 3, vamos a leer. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ahí está hablando de Jesús, ¿no? Cuando hablan de Jesús. Por eso dice, ¿no es este el hijo de María? Dice, hermano de Jacobo, de José. Entonces, ¿cuáles eran los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahí está. Entonces, María, la madre de Jesús, también ha tenido hijos varones y asimismo hijas mujeres. La Biblia dice eso, ¿ya? Pero los católicos enseñan que María siempre fue virgen y que no tuvo más hijos. Ellos no basan sus creencias en la escritura, porque los evangelios enseñan que María fue virgen hasta que Jesús nació. Después María y José tuvieron otros hijos. Uno de estos hijos fue Santiago o Jacobo, el que hemos leído en Gálatas 1:19. Jesús fue su medio hermano porque, ¿por qué digo esto yo? Bueno, ¿y por qué está escrito aquí? Normalmente en teología se maneja esto. Jesús, el Padre de Jesús es Dios, Padre Jehová, ¿no? Y ha concebido mediante María, que María ha llegado a ser su madre aquí en terrenal, ¿no? En la tierra de Jesús. José no era el Padre es Dios, no José. Entonces, por eso se dice que es medio hermano, porque José no era su padre. Es probable que este Jacobo o Santiago ya fuera el mayor de los hermanos de Jesús, es decir, después de Jesús el hermano que le seguía, puesto que se menciona primero en la lista de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Ahí nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo mismo que hemos leído en Marco, ¿no? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ahí está, empieza con Jacobo. Luego José, Simón y Judas. Entonces Jacobo ha sido el hermano que seguía a Jesús, ¿no? Ahí mismo escrito está. Habla también que la Biblia nos habla que María también tuvo otros hijos y tuvo hijas después de Jesús. Es importante conocer esta parte de este Jacobo o también Santiago. El Nuevo Testamento dice mucho sobre Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo no era creyente durante la vida de Jesús, ¿ya? No era el creyente. Sin embargo, Jesús se le apareció a Jacobo, a su hermano, a su hermano se le aparece después de la resurrección. Y este pasaje es importante, ¿no? Primera Corintios, capítulo 15, versículo 7. Después apareció a Jacobo
después a todos los apóstoles. Ahí está. Entonces se le ha aparecido el Señor después de la resurrección. No se dice en la Biblia lo que ellos hablaron, pero sabemos que Jacobo se convirtió en seguidor de Jesús. Él estaba entre los que fueron llenos con el Espíritu el día de Pentecostés. Jacobo estaba ahí, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos, ahí está en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está, los hermanos de Jesús ya estaban ahí cuando estaban ellos reunidos esperando la promesa que el Señor les había dicho, ¿no? La promesa del Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo. ¿Ya? Denme un minutito, queridos hermanos, por favor, unos segundos, voy a contestar una llamada, por favor. Amén. Amén, queridos hermanos. Mil disculpas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ellos estaban reunidos esperando la promesa del Señor. Eh, Estaba María, los hermanos de Jesús y también los apóstoles. Entonces, se menciona que Jacobo estaba ahí. Ahora, ¿por qué Santiago se le llama Jacobo? ¿Ya? Porque en la Biblia vemos Jacobo, pero el libro es Santiago. ¿Ya? En el hebreo, Santiago se escribe como Jacob, y en el latín se escribe como Jacobus. Entonces, de ahí deriva, ¿no? Del hebreo Jacob, que pasa al latín. En la escritura nomás varía, porque es el mismo, ya Santiago y Jacobo. Son palabras, una es hebrea y el otro es latín. Entonces, Jacobo es del hebreo Jacob, ¿ya? Y del latín es Jacobus. Entonces, por eso se le llama, ¿no? Jacobo como Santiago. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos una parte. Miren, aquí empezamos, ya estamos determinando, ya hemos determinado que Jacobo era el que ha escrito el libro de Santiago, ¿ya? Habían tres Jacobos, ¿ya? Jacobo que escribió el libro de Santiago es el hermano de Jesús, ¿ya?
Eso ustedes tienen que anotarlo. Jacobo deriva del hebreo, ¿ya? Y Santiago del latín, nada más. Es el mismo nombre. Cuando Pedro fue liberado de la prisión, le envió un mensaje a Jacobo en Hechos, capítulo 12, versículo 17, ¿ya? Ahí podemos nosotros ver. Dice, a ver, ¿dónde está aquí? Cuando Pedro es liberado de la cárcel, ¿no? Dice, pero él, haciéndoles señal con la mano de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro está contando su historia de cómo fue liberado de la cárcel por el Señor, ¿no? Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces ahí podemos ver que Jacobo era un líder importante en la iglesia primitiva, ¿no? Porque se menciona en la Biblia primeramente eso, hacer conocer esto a Jacobo y a los hermanos, dice. Entonces Jacobo ha estado como líder, ¿ya? Después de que Pablo recibió la salvación, vio a Jacobo en, en Jerusalén. Ya estamos viendo que Jacobo era un hombre prestigioso, era un líder principal de la iglesia primitiva. En Gálatas capítulo 1, versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén, queridos hermanos. Entonces, esto también es importante. El apóstol Pablo mencionó a Jacobo, ya, a Jacobo o Santiago con Pedro y Juan como columnas de la iglesia en Jerusalén, capítulo 2 de Gálatas, versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, ahí está, Cefas, él es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, ¿no? Para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo igual reconoce a Jacobo, Pedro y Juan como columnas de la iglesia en Jerusalén. Ellos eran los tres líderes principales de la iglesia. ¿Ya? Jacobo también fue el líder en el gran concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15 nos habla de esto. ¿Ya? Pablo fue a donde Jacobo con la recolecta de las iglesias de los gentiles. En Hechos capítulo 21, 18 nos va a hablar esta parte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos viendo que Santiago era muy influyente en la iglesia primitiva, ¿ya? En Hechos capítulo 21, versículo 18 dice, y al día siguiente entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces siempre se menciona a Jacobo, ¿ya? Entonces era un gran líder, el autor de esta carta, ¿ya? Carta general, es Jacobo, entonces es de esta epístolas generales, entonces es Jacobo, ¿ya? Jacobo, el hermano de Jesús, ¿ya? Como Santiago. Jacobo era tan conocido que Judas se llama a él mismo hermano de Jacobo, ¿no? Ahora, estamos hablando mucho de Jacobo, pero eso quiero que ustedes lo comprendan, de qué Jacobo hablamos, porque si van a ir ustedes estudiando la Biblia, se van a encontrar con tres Jacobos, ¿no? Si hablamos del Jacobo, hermano de Jesús, de un líder principal en la iglesia, estamos hablando del que ha escrito la epístola de Santiago, ¿ya? Se desempeñó como líder, Santiago se desempeñó como líder principal de la iglesia de Jerusalén hasta su muerte. Él ha sido el líder principal. No se menciona en la Biblia que Jacobo se haya trasladado a otro lugar. No nos habla la Biblia de la muerte de Santiago, Jacobo. Sin embargo, Josefo, un historiador judío, escribió que Jacobo fue apedreado cerca del año 62 después de Cristo. De acuerdo con la tradición, la gente llamaba a Jacobo el justo por su vida de rectitud. Entonces, un historiador, Josefo, escribe que Jacobo fue apedreado, ¿no? Al igual que Esteban fue apedreado, igual este historiador Josefo, ¿ya?
indica que cerca del año 62 ya Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, ha muerto apedreado. ¿Ya? Jacobo lideró la iglesia de Jerusalén durante un tiempo de transición. Muchos cristianos eran judíos seguidores de la ley. En ese problema estaban ellos ese tiempo. Muchos judíos no creían en Cristo como el Mesías. Querían seguir siendo seguidores de la ley judía. El templo seguía siendo un centro de adoración, ¿no? Pero cuando los gentiles comenzaron a seguir a Cristo, surgieron los conflictos sobre la ley de Moisés. Ahí va un problema. Los judíos legalistas les dijeron a los creyentes judíos que debían obedecer la ley de Moisés, ¿no? Estos judíos legalistas o también los judíos ortodoxos que creen en la ley de Moisés y no creen en Jesús como el Mesías. Ellos enseñaban que deben obedecer la ley de Moisés. Por el contrario, el apóstol Pablo les enseñaba que la salvación, Pablo, esta parte es importante. Pablo les enseña que la salvación viene por la fe en Cristo y no por obedecer la ley. ¿Ya? Entonces, algunos veían a Santiago como un campeón porque él obedecía la ley. Cuando ciertos hombres eran enviados por Jacobo, llegaron a Antioquía, Pedro se negó a continuar su costumbre de comer con los gentiles y por esto Pablo los reprende, ¿no? Pero aquí hay dos posturas ya. Los judíos legalistas, ya, ahí estamos hablando del Sanedrín, los fariseos, saduceos, escribas, ya, ellos decían que debían obedecer la ley de Moisés, todos. Pero cuando Pablo empieza a predicar, Pablo, el apóstol Pablo, enseña que la salvación viene por la fe en Cristo y no por obedecer la ley, ¿no? La salvación es por fe y no por obras, a eso se refiere, ¿no? La única salvación y la manera de ser salvos es por la fe en Cristo. Sin embargo, aquí hay algo que nos puede hacer entrar en una duda, y ahí eso es necesario que lo aclaremos. Vamos a colocar en verdecito la primera parte. En lo que está en verde, dice Pablo, les enseña que la salvación viene por la fe en Cristo y no por obedecer la ley. ¿Ya? Sin embargo, nos encontramos con una visión diferente de Santiago en Hechos 15. Ante una discusión en Jerusalén, Jacobo o Santiago condujo a la iglesia a una postura que evitó que éste se dividiera. Por esta solución fue posible que los creyentes judíos y gentiles vivieran en armonía. Jacobo fue excepcional, ¿no? Jacobo es excepcional. Esa partecita que está con verde se van a recordar porque más adelante vamos a contrastarlo con un pasaje que Santiago dice, ¿no? Santiago dice es por obras, pero aquí Pablo les dice la salvación viene por la fe en Cristo. Entonces uno puede decir cuál es el correcto. No se preocupen, eso lo vamos a aclarar dentro de un momento cuando lleguemos a ese lugar. ¿Ya? Entonces, la epístola de Santiago, este es importante, como Gálatas fue de las primeras cartas del Nuevo Testamento. ¿Ya? Esas son las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento. Santiago y Gálatas, por el año de escritura, ¿no? Santiago escribió su carta antes del año 50 después de Cristo. Los destinatarios, la palabra diáspora, ya, significa dispersión, nada más. Dispersión. Entonces les escribe a los que estaban en dispersión por que han aceptado a Cristo. La carta comienza con a las 12 tribus que están en la dispersión, eso hemos visto. Cuando Esteban es apedreado, mucha gente que ha creído en Jesús se fueron de Jerusalén, ¿no? Se dispersaron, se salieron de donde ellos vivían. Por eso Santiago les habla y les dice a todos los 12 tribus, a todos los judíos, dice, que están en la dispersión, ¿no? Que están soportando persecución.
Referencias del Antiguo Testamento. Santiago cita directamente el Antiguo Testamento 4 veces. Él va a hablar de los personajes de Abraham, Elías, Job y Rahab, ¿ya? Los lectores judíos conocían bien el Antiguo Testamento. Santiago es una carta escrita por un judío a otros judíos, ¿ya? A estos judíos que estaban pasando los problemas. Ahora, ¿qué problemas? Aquí nos dice, Santiago les escribió a los creyentes sobre las pruebas y tentaciones que iban ellos a tener. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, nos habla, ¿no?, de pruebas y de tentaciones. En Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante dice así: hermanos míos, ¿quién? Santiago está hablando a los judíos de las 12 tribus que están siendo perseguidos por creer en Jesús. A ellos les dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, dice, ¿no? A ver, vamos a darle lectura en la versión de Dios habla hoy. A ver, vamos a entenderlo. Dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. En la Reina Valera, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando nuestra fe es puesta a prueba, nosotros somos fortalecidos. Y les está diciendo, su fe está siendo puesta a prueba, les están persiguiendo, pero siéntanse alegres, dice, ¿no? Porque ustedes, al soportar las pruebas, su fe va a aumentar, van a ser más pacientes, ¿no? En el Señor, ¿para qué? Para que ustedes sean perfectos y que no les falte nada, ¿ya? El oír y el hacer, dice en capítulo 1, versículo 19 al 27, hacedores de la palabra. Habían problemas. El primer problema era que ellos estaban pasando pruebas y tentaciones. El segundo problema de estos judíos era que había una diferencia entre el oír y el hacer, ¿no? En el capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Capítulo 1, versículo 22. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Y eso aplica para nuestros tiempos. No solamente debemos ser oidores, debemos ser hacedores. Todo lo que aprendemos en los cultos, en las enseñanzas, las prédicas, debemos nosotros empezar a obedecerlo y hacerlo. Sí, es difícil, no digo que es fácil, más bien eso nos va a hacer agarrarnos más del Señor para que podamos cumplir y hacer lo que hemos escuchado. Entonces había un problema en ellos, ¿no? Para obrar bien, para no ser desechado y para que las almas se salven, debemos ser hacedores de la palabra, ¿no? Entonces eso les dice, no solo sean de palabra, no solo escuchen, sino hagan, compórtense como cristianos, dice. Había otro problema, ¿ya? El favoritismo era otro problema, ¿ya? En el capítulo 2, versículo 1 al 13, nos dice, amonestación contra la parcialidad, ¿no? Aquí está haciendo una comparación y dice, no debemos nosotros hacer acepción de personas, es decir, no debemos nosotros querer más a uno y aborrecer a otro. Y pone un ejemplo, pone una ilustración. Santiago capítulo 2, versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, ahí está colocando dos personas, uno que está bien vestido, anillo de oro y demás, y un hombre que no tiene nada.
Y dice el versículo 3, si ustedes, en Santiago capítulo 2, versículo 3 dice, si ustedes miran con agrado al que tiene la ropa espléndida y le dicen, ven aquí, siéntate conmigo y le ponen adelante, ¿no? Le hacen sentar, todos le saludan y le dicen al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no? ¿A qué quiere decir? Había un problema. Bueno, estamos viendo qué problemas estaban pasando los judíos, ¿ya? El primer problema ha sido pruebas y tentaciones. El segundo problema era que solo eran oidores y no hacían la palabra de lo que habían escuchado. Y el tercer problema era el favoritismo o la acepción de personas. Y les pone un ejemplo de dos hombres. Y dice, ¿no? Si miras con agrado al que tiene el oro y es bien vestido, y le haces sentar adelante, ¿no? Pero al pobre le dices, tú estate de pie, no le das un lugar para sentarse. O le dice, sentate aquí, bajo mi estrado. ¿Qué quiere decir? Sentate aquí al lado mío, en el piso, ¿no? Pero al que tiene dinero lo hacen sentar adelante. Este es un problema, ¿ya? Y estas tres pruebas, estos tres problemas que Santiago menciona, también en la iglesia actualmente se repite. Muchos hermanos, ¿ya? Cuando están en pruebas, no soportan la prueba. No oran, no piden fuerza del Señor. ¿Y qué pasa cuando viene una prueba? Se van de la iglesia, tristemente se van, ¿no? Porque ellos no han aprendido a ser fuertes en la prueba. Hay tentaciones, todos pasamos tentaciones, pero dice que debemos resistir, no caer en la tentación, ¿ya? Entonces debemos mantenernos firmes como cristianos. Asimismo, actualmente hay otro problema. Muchos escuchan la palabra, pero no hacen. Un ejemplo bien sencillo. El pastor, los líderes nos predican, ¿no? Hermanos, debemos comportarnos afuera de la iglesia como nos comportamos dentro de la iglesia. Porque cuando estamos en la iglesia, todos somos santos, ¿no? En la iglesia, en la congregación. Pero cuando salimos, ahí se ve que muchos tienen otro carácter, tienen doble carácter. Y otro problema es el favoritismo. Tristemente hay doctrinas, hay iglesias que predican, ¿no? Y algunos líderes principales, pastores, visitan, animan más al que da más ofrenda, ¿no? O al que da más diezmo. Ese es el problema, ¿no? Pero al que no da nada ni lo visitan, ni se acuerdan de él. Es triste, hermanos. La iglesia ahora sigue pasando este problema que tenían los de la dispersión, ¿no? Favoritismo. Nosotros no debemos tener ese favoritismo, debemos visitar al que tiene mucho y también visitar al que tiene poco. Alentarlos a todos por igual, ¿no? Si al que tiene poco, igual lo podemos hacer sentar adelante, ¿no? No por el hecho de que el que tiene mucho dinero debe tener el primer lugar, no. ¿Ya? Entonces eso nosotros también debemos practicarlo. Ahora, la fe y las obras también se menciona, ¿ya? Capítulo 2 versículo 14 al 26. La fe sin obras es muerta. Eso es lo que decía hace un momento, ¿no? Aquí en verdecito dice, Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, les enseñaba que la salvación viene por la fe en Cristo y no por obedecer la ley, ¿ya? Pero aquí Santiago dice la fe y las obras. Esto es importante. Capítulo 2 versículo 14 dice, la fe sin obras es muerta. Tu fe está muerta si tú no obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces uno puede decir, se están contradiciendo, ¿no? Porque dice que si no tiene obras, no sirve que tenga fe. Alguien puede decir aquí, Santiago dice, si no tiene obras, ¿la fe será que le salva? Eso es lo que uno dice. Pero Pablo decía, la fe en Cristo
nos salva. Pero Santiago dice las obras, ¿no? Entonces tomemos esa parte y sigamos leyendo la Biblia. Capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, está hablando de personas con necesidad, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Qué está diciendo aquí? Si vienen con necesidad, si vienen con ropa vieja, tal vez no tienen con qué abrigarse, no tienen para comer, y tú les dices, vayan en paz, ¿no? Id en paz, vayan a comer, vayan a calentarse, dice. Pero si no les damos ropa o si no les damos una ofrenda, si no les damos tal vez comida, ¿de qué sirve? Dice, ¿no? ¿De qué sirve que tienes fe si no obras? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no? Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago no está queriendo contradecir a Pablo. Pablo dice, la fe en Cristo nos salva. Y esa es la verdad, gloria a Dios. Pero ¿cómo se demuestra que uno tiene la fe en Cristo? Cuando ese hermano o esa hermana obra, ayuda al necesitado. Uno cuando tiene fe en el Señor, las obras de por sí lo hace. Por eso dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Hay una persona que tiene mucha fe. Hay una persona que tiene mucha obra, que le gusta ayudar a los demás. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice el versículo 18. Yo te mostraré mi fe por mis obras. El que ama al Señor, el que tiene fe en el Señor, obedece la palabra de Dios, ayuda al necesitado, cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No? Muchos dicen, y es un ejemplo bien claro, cuando se escoge diáconos o líderes en la congregación, hay personas que eh, muchas veces se creen más espirituales que los demás, ¿no? Y cuando les dices, hermano o hermana, trabajaremos como diácono, como líder en la iglesia, no, no tengo tiempo, no puedo, al año voy a trabajar, se excusan. Entonces esa persona no tiene fe, porque si tuviera fe, trabajaría para el Señor, demostraría mediante sus obras. Entonces, si nosotros somos cristianos y decimos que tenemos fe en el Señor, debemos obrar en todo lugar. ¿Ya? La fe sin las obras es muerta, dice. Pablo dice, la fe en Cristo salva, pero la fe verdadera, dice Pablo. No una fe que aparenta. La fe que aparenta no ayuda a los demás. Cuando vienen a la iglesia necesitados, es fácil, es bueno y es lo mejor orar por ellos, pero también no debemos mandarles así, ¿no? Si ves que tienen necesidad, pueden recoger una ofrenda y entregarle, o reunirse y decir, esa familia necesita, recogeremos víveres, llevaremos a su casa arroz, papa. Eso es la fe. Ahí se demuestra tu fe. Santiago está diciendo eso. Si tú ayudas al necesitado, si tú obras haciendo el bien, tienes fe. Puedo ver que tu fe es correcta y como dijo Pablo, tu fe te va a salvar. Pero si tú dices que tienes fe pero no tienes obras, ¿qué quiere decir? No actúas según la fe, de nada sirve. ¿No? Debemos nosotros ayudar. Sí es orar lo mejor, pero también debemos, después de orar por un necesitado, ver en qué manera podemos ayudar. ¿No? A eso se refiere. Capítulo 2, versículo 19. Este es muy delicado. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow.
Aquí hay un problema muy grande. Los cristianos de ahora no tienen temor a Dios. Y es triste. Cuando uno tiene fe en el Señor, tiene temor a Dios. Ya, se esfuerza por agradar a Dios. Respeta, ¿no? Lo que es la iglesia de Cristo, respeta. Los demonios conocen a Dios. Y porque los demonios conocen a Dios, ellos tienen miedo porque saben cómo es Dios. Dios es justo. Y los demonios están pagando por su rebelión. Pero ellos tienen miedo, tiemblan. Pero los cristianos de ahora ya no tienen miedo a Dios, ni reverencia al Señor. Eso es triste. Y se ve en muchos aspectos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos creer en el Señor, obrar haciendo cosas buenas, pero también debemos conocer que hay cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que Dios no permite. Entonces nosotros debemos tener temor a hacer esas cosas malas. ¿Ya? Repito y concluyo esta parte. El apóstol Pablo dice, la fe en Cristo salva, gloria a Dios, no las obras de la ley, o sea, no las obras. Pero Santiago dice, tu fe sin obras es muerta. ¿A qué pero se refiere Santiago? Se refiere, si tú tienes fe, vas a obrar, vas a cumplir los mandamientos, ¿no? Vas a cumplir con tu prójimo. ¿A qué se refiere? Yo, actualmente, ya, eh, tengo mi papá, ustedes tal vez algunos tienen todavía sus padres. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, entonces yo digo, yo tengo fe en Cristo, yo amo a Cristo. Entonces, ¿eso qué me hace hacer? Honrar a mi padre y a mi madre, ¿no? Ayudar al necesitado, al que pasa necesidad. Entonces, si yo tengo fe, cumplo la ley automáticamente, ¿ya? No porque es mi obligación cumplir, sino es que amo al Señor, tengo fe en Dios y esa fe hace que yo cumpla los mandamientos de Dios. Santiago dice eso. Tu fe se prueba si tú obras conforme a la palabra de Dios. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, hermanos? De aquí vamos a ir avanzando más rápido, ya que tenemos que acabar. Vamos a continuar, hay algunos problemas más que había, la lengua, la mundanalidad, la riqueza y la paciencia. Pero ahora de estas tres pruebas, de estos tres problemas, pruebas, tentaciones, el oír y el hacer, el favoritismo y la fe y las obras. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta, hermanos, o alguien puede acotar algo más. Siempre es bienvenido. Todos aquí aprendemos. ¿Alguien, hermanos? Bueno, pasamos al siguiente punto entonces. Otro problema que había ahí. ¿Cuál era? La lengua. ¿Cuántas veces nuestra lengua, hermanos, nos ha hecho entrar en problemas? ¿Cuántos frenan su lengua? Miren, ¿qué habla de la lengua? ¿No? Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? No es que, no es que digas, uy, entonces no, yo ya aprendo, pero no enseño porque no quiero ser maestro, voy a recibir más condena. ¿Ya? ¿Y qué dice? Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. Ahí está, entonces dice, ¿no? Si alguno ofende en palabra, ahí se refiere a la lengua, a las cosas que decimos, ¿verdad? Si alguien no ofende en palabras, si alguien no ofende con lo que habla, este es varón perfecto. Y si puede controlar su lengua, también puede controlar todo el cuerpo. Entonces dice que la lengua, ya, las palabras que decimos, hermanos, muchas veces
No podemos refrenarlo. Y si somos maestros, debemos aprender a refrenar nuestra lengua, a medir las palabras con las que enseñamos para no ofender a los demás. ¿Ya? Pero ¿a qué se refiere esta ofensa? Si la palabra del Señor la enseñamos como es, no te sientas mal si alguien se ofende. ¿Ya? Pero si muchas veces no mides la manera en que enseñas, tratas mal a las personas, los insultas, los denigras, ¿no? Entonces, no, a eso se refiere, ¿no? Si cuando enseñas tú vas denigrando a los demás, hablando mal de los demás, ¿no? Ahí vas a recibir una mayor condenación, porque no has sabido frenar las palabras que decías. Algunos enseñan ya para desde el púlpito para lanzar indirectas a los hermanos. Ese es el problema. A eso se refiere el capítulo 3, versículo 1. Muchos se basan en versículos bíblicos que los sacan de contexto para poder justificar lo que ellos hacen. Ese es el problema. Ahí dice que ellos van a recibir mayor condenación, ¿no? Y habla, Santiago, capítulo 3, versículo 3, pone ejemplo. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, dice, para que nos obedezcan. Y de esa manera, cuando colocamos freno en su boca, dirigimos todo el cuerpo. También dice, mirad también las naves. ¿Cuáles son las naves? Los barcos, a eso se refiere. Los barcos, aunque son tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Es como un volante. Semejante barco tan grande tiene un pequeño volante. Y lo compara también con eso la lengua. Dice en el versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de cosas grandes. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Si vamos a analizar el año pasado, tristemente, en nuestra hermosa nación de Bolivia, en nuestra hermosa República de Bolivia, ha habido incendios forestales muy grandes, ¿no? El año pasado, en algunas semanas, veíamos que el cielo ya no lo veíamos muy celeste, ¿no? La humareda ha llegado hasta aquí, de todos los lugares, Yungas, el Oriente, Santa Cruz, Beni, ha habido incendios, Cochabamba. Pero ¿cómo creen que han iniciado esos incendios? ¿Con harto fuego? No, alguien ha prendido un pequeño fuego, pequeño. ¿Y qué ha hecho? Que se extienda y que encienda, ¿no? Un bosque. A eso se refiere, ¿no? ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Para que se encienda ese fuego el año pasado en los incendios, una persona o varias personas han entendido que prender un encendedor o prender un fósforo. Solamente eso han prendido fósforo, lo han colocado en un lugar, tal vez para chaquear o algo, lo han colocado y eso ha ido creciendo, creciendo y se ha vuelto imparable. Y ha destruido todo lo que estaba a su paso. A eso también lo compara Santiago, la lengua, ¿no? Y dice en el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Wow, hermanos, miren nuestras palabras. No nuestra lengua como tal, no lo que tenemos dentro de la boca, sino las palabras que salen. A eso se refiere. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, dice. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 9. Gloria a Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así, ¿no?
Muchas veces nosotros no controlamos las palabras que decimos, ¿ya? Y eso nos va a traer a nosotros problemas, maldición, castigo. Algunos cristianos aún bendicen a Dios. Gloria a Dios, aleluya, están bendiciendo. Pero cuando tienen problemas en familia, esa mujer, esa criada no es mi hermana, ¿no? Con odio se refieren a los demás. Es que me debe dinero, es un mañudo, es un mentiroso, así, ¿no? Y algunos todavía llegan a maldecirlos. Espero que te vaya mal. Aún todavía hay cristianos que hablan eso, pero realmente ellos no son cristianos. El cristiano verdadero está aprendiendo a refrenar su lengua. El que no es cristiano va a seguir hablando cualquier cosa, ¿no? Ese es otro problema. Otro problema que ve es la mundanalidad. Capítulo 4 versículo 1 a 17. Amistad con el mundo, dice, ¿no? Cuando, cuando nosotros hablamos con un inconverso, y normalmente, ¿no? Cuando haces un discipulado y viene un grupo de jóvenes, alguno que otro siempre te dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Por qué hay niños pobres? Te dice, ¿no? Entonces tú puedes responderle con este pasaje, Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardes en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Y volviendo al ejemplo que les decía, si Dios existe, te dicen, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay problemas? Aquí está, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De sus pasiones, de sus pensamientos, de su codicia, de su envidia, ¿no? De su egoísmo. De eso vienen las guerras. Los países que tienen armamentos poderosos, ¿por qué lo tienen? Para demostrar fuerza, poder, para controlar, invadir. Para eso tienen, para tener más poder, nada más. ¿No? Ellos hacen las guerras, no la hace Dios. Entonces, ellos se equivocan, pero lo único que hacen es echar la culpa a Dios, ¿no? Prefieren ellos decir, no, si Dios existe, ¿por qué ahí sigue guerra? Esa persona todavía es mundana, tiene amistad con el mundo, no reconoce que esos problemas vienen por la codicia de los hombres, nada más, ¿no? Si tú tienes amistad con el mundo, eres enemigo de Dios. Si sigues viviendo con amistad en el mundo, cuando tienes envidia, ¿no? Cuando eres codicioso, cuando te sientes envidioso, que tu hermano tenga más bendición en esta tierra y que tú no, es porque amas más esta tierra que amar a Dios. Y tú vas a pedir, vas a orar, vas a hacer ayunos, vas a hacer todo, pero no vas a recibir. ¿Por qué? Porque pides mal, solo pides para ti, dice. Debemos orar unos por otros, alegrarnos cuando alguien recibe una bendición. Ese es el verdadero cristiano. Amén. Otro problema que había es la riqueza. La riqueza, capítulo 5, versículo 1 al 6. ¿Ya? Ahí nos dice, contra los ricos opresores, dice, había un problema. Y es un problema que ahora también hay. Vamos ahora ricos, dice, ¿no?
Lloren y aúllen por las miserias que os vendrán, dice. Porque no, si tú, hermano, hermana, tienes bendición material, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Este versículo no viene a los que tienen así dinero, sino viene a aquellos que tienen dinero haciendo daño a los demás, mintiendo, engañando, estafando. A ellos viene esta exhortación. Pero si tú tienes riqueza por el fruto del trabajo que Dios te ha bendecido, por tu esfuerzo, gloria a Dios, ¿no? Este versículo, este pasaje viene contra los que tienen riqueza, pero son riquezas mal habidas, engaños, estafas. A ellos les dice, capítulo 5 versículo 2 les dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, les dice. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí está el problema. Dice, "He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado tus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros. Y esos clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia", dice. Ese es el problema. Si nosotros trabajamos, como dicen Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Trabajar bien. Tú trabajas en transporte, sé un buen transportista. Tú tienes una tienda comercial, vende a los precios que son correctos. No aproveches la situación. Miren, en este tiempo es triste. Un verdadero cristiano no debería aprovechar, no debería hacer esta especulación. Un cristiano no debería alterar sus balanzas, ¿no? Un cristiano no debería, si ha comprado a 50 algo y lo vende normalmente a 70, bien. Pero ahora, ¿cuánto lo venden? A 100, a 120, pero ellos han comprado con 50. Esas riquezas son mal habidas, porque hay muchas personas que tienen necesidad y no van a poder comprar lo que tú estás vendiendo porque el precio es muy alto. Y un día, esa riqueza que tú has acumulado, ¿qué dice el Señor? Eso va a subir, eso va a ser delante de ti, va a ser como una condena que tú estás haciendo. En todo lo que hagamos, hermanos, si somos profesionales, no aprovechemos de eso. Hay abogados que engañan a las personas. No todos. Yo conozco abogados que son muy buenos, que ayudan al necesitado y aún así sin cobrarles. Pero también he llegado a conocer abogados que solo te piden plata. Uy, ellos se visten con el mejor traje, autos de lujo. Pero a eso se refiere. Las riquezas mal habidas, ¿no? Nosotros como cristianos no debemos ser así. Conocemos que muchos alteran las balanzas. El precio ya no es el precio justo. Un cristiano debería vender en precio justo. Y Dios le va a bendecir más todavía. Y toda esa riqueza que Él va a generar va a ser bendición. Pero si engañamos a los demás, esa riqueza un día va a dar cuenta delante de nosotros, ¿no? Va a ser testigo, dice, contra nosotros, el moho y cosas enmohecidas. También se refiere, muchos acumulan riqueza para los días postreros y está bien, ahorrar está bien, ahorrar está bien. El problema es que muchos se han vuelto ávaros, que no dan al necesitado, no ayudan. Y esa tu riqueza que está guardada va a testificar contra ti.
Escuché en las noticias, debe ser unas 3 semanas, aproximadamente un mes ya será, que una señora, si no me equivoco, era 150.000 bolivianos, 80.000 bolivianos, no me acuerdo el monto, pero sí era un monto alto. Dice que lo echó, ¿no? En una bolsa negra. Ella guardaba toda esa riqueza, ¿no? ¿Y cuántos ahora están guardando sus riquezas en vez de ayudar ahora a los necesitados? Ahora es donde debemos ayudarles, hermanos. Las cosas han subido de precio. Muchos de nuestros hermanos tienen varios hijos. Ellos están sufriendo. Y a veces nosotros tenemos más, nos estamos ahorrando mucho en vez de ayudar. Si por la bendición del Señor tenemos eso, podemos comprar una robita de arroz, papa, llevarles a nuestros hermanos que pasan necesidad. A eso se refiere. Pero si tú te acumulas solo para ti, tienes de todo y tienes dinero ahorrado en el banco, no sé, debajo del colchón, y ves que tu hermano pasa necesidad, esa riqueza va a ser testigo contra ti, ¿no? También se refiere a las personas que hacen cosas malas por generar riqueza, estafan a los demás, ¿no? Personas que estafan a los humildes, ¿no? Es triste. Las personas que estafan se jactan, que son más inteligentes, que saben que le han engañado. No, si tú eres, un ejemplo, si tú eres transportista y el pasaje es 2.50, perdón, 1.50 aquí en el alto, y a ti te han pagado una moneda de 2 bolivianos y uno de 50 y no se ha dado cuenta esa persona, ¿qué es nuestro deber? Devolverle el cambio, aunque no los pida. Eso es una persona así, ¿no? Ahora, hay muchos aspectos, hermanos, para hablar de esta riqueza. Nosotros trabajaremos bien, cobraremos lo que es justo, tampoco un precio menor, tampoco un precio mayor, lo que es justo. Vendamos con el precio que es justo, demostraremos que somos cristianos. Dios nos va a bendecir. A eso se refiere. Habían ricos que hacían trabajar, dice, a sus obreros, cultivaban tierras, pero no les pagaban. Pero ellos eran ricos, habían engordado, habían comido, pero no han pagado a sus obreros, ¿no? Por engaño habían tenido esas riquezas y ese es el problema. Otro problema es la paciencia. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Sed pacientes y orad, ¿no? Por tanto, dice Santiago capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque el día del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Paciencia. Debemos ser pacientes y orar. Cristo viene pronto, hermanos. Pronto va a acabar todo esto. Ten fe en el Señor. Pronto va a acabar todo esto. Escuchamos noticias que precios se han incrementado, que la gasolina, no hay gasolina. Y es triste porque muchos, yo veo ahí minibuses, trufis, taxis, que hacen filas. Anoche mismo yo fui a una visita, retorné a la 1:30 de la madrugada, estaba viniendo en mi movilidad y vi por el surtidor, muchos estaban durmiendo. Y no eran unos 10, eran como 100 o 150, porque la fila daba unas 10 cuadras más o menos la vuelta aquí por Exparada 8, ¿no? Entonces, Cristo viene pronto, hermanos. A nivel mundial se escuchan muchas noticias, hay rumores de guerra y todas las señales ya se han cumplido. Tengamos paciencia. A nosotros no nos va a faltar el alimento, hermanos. Aunque suba de precio, Dios nos va a dar el maná del cielo. No te va a faltar el alimento en tu casa.
no te va a faltar la vestimenta. Dios te va a dar el trabajo para que pagues si es que tienes una deuda. Dios te va a dar trabajo, te va a bendecir, te va a dar salud para que trabajes y bendigas a tu familia. Dios no nos va a dejar solos, hermanos. Tengamos paciencia en este tiempo. ¿Y qué debemos hacer? Orar. Cristo viene pronto. En cualquier momento escuchamos la voz de Dios. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Estemos pacientes. Oremos. Velemos. Amén. Entonces, estos eran los problemas que había en Santiago. ¿Ya? Con relación a los propósitos. Ya, vamos a avanzar estos propósitos. Aquí tenemos un cuadro, ¿ya? Y todos los libros, en Pedro, en Juan y en Judas, tienen también un cuadro así. Entonces, ustedes lo van a completar, ¿ya? Necesito que al grupo de WhatsApp me escriban, ¿ya? ¿Quiénes van a querer el libro de la materia? Todos tienen que tenerlo. Ahora, si uno no quiere el libro de la materia, esta hoja tiene que hacerse fotocopiar y presentarme en la última clase para que hagamos la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay lugares que no tiene letra, entonces debemos leer Santiago, capítulo 1, versículo 22, ¿no? Y completar, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí vendría engañándoos, ahí. Entonces completamos la palabra según el versículo bíblico. ¿Ya? Completamos. Solamente esa es la tarea. ¿Ya? Esto lo vamos a presentar en la última clase. Por eso, comuniquen a los hermanos del curso, ya que hoy día mismo tienen que escribir quiénes quieren el libro, para que mañana yo lo traiga al instituto. Ahora, mañana vamos a pasar la clase de Apocalipsis de manera presencial, de 2 a 4. Ahí voy a echar el libro. ¿Ya? El precio todavía ahorita no lo tengo. No sé cómo está ahora lo de las impresiones, todo, pero de acuerdo a eso lo voy a hacer imprimir en hoja en verso y reverso para que no sea muy elevado el costo también. Y lo voy a subir al grupo hasta mediodía para que ustedes ya puedan traerse el dinero en la tarde y cancelar de los libros. ¿Ya? Entonces, estos son los cuestionarios que vamos a tener, ya queridos hermanos. Volviendo a la materia, Santiago nos recuerda a los profetas. Ya, lo que hemos visto era un bosquejo y ya lo hemos desarrollado. Santiago nos recuerda a los profetas. Santiago es similar a los libros de sabiduría, especialmente a los proverbios, ¿no? Aquí, por ejemplo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso en qué lugar nos habla, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 5. Todo hombre sea pronto para oír. Aquí dice, sea pronto para, aquí que vendría el seguido, oír. Entonces debemos completar, ¿no? Entonces aquí pídela a Dios. ¿Qué completamos? El cual da a todos abundantemente. Completamos las palabras que falten, ¿no? Aquí dice sin, ¿no? Aquí hay un espacio vacío. Entonces, ¿qué completan? Sin acepción de personas. Entonces, esta palabra ustedes ya notan aquí, sin acepción de personas. Entonces, llenamos así este cuadrito. Es bien sencillo de llenarlo, ¿ya? Santiago destaca la relación entre la fe y la acción, la fe y las obras. ¿Ya? Ahí tenemos todo el desarrollo. Y al final tenemos aquí un bosquejo del libro de Santiago. Sí, aquí ya viene primera y segunda Pedro. Entonces, aquí tenemos el bosquejo de Santiago. Capítulo 1, aquí están sus capítulos, sus versículos de estos bosquejos. Ustedes pueden hacer un estudio, ¿ya? Y ustedes van a hacer una enseñanza, ¿ya? Esa es la tarea, eso lo voy a subir al grupo, ¿ya? Y ustedes me entregan esto al finalizar la clase. En la última clase, todo me van a entregar,
¿Ya? En la última clase me van a entregar todo. Solo hoy día el cuestionario me lo van a llenar y me envían por fotito de WhatsApp, nada más. Este cuadrado, este bosquejo que les estoy dando son títulos y ahí están sus pasajes bíblicos. Ustedes agarran el que ustedes gusten y hacen. Pueden hacer una prédica, pueden hacer una enseñanza, ¿ya? Nada más. Y eso me lo presentan en la última clase, ¿ya? Ya hemos revisado de Apocalipsis, ya me han presentado los hermanos el día sábado anterior, ya las tareas que teníamos. Entonces ahora igual ya les estoy dando la tarea de Santiago. De este bosquejo, ustedes agarran un, un título, al lado se encuentra su pasaje bíblico, entonces solamente de este pasaje bíblico ustedes lo leen y hacen una enseñanza o una prédica. Y eso lo van a tener ustedes en un cuaderno. Al final de clase, en la última clase, ustedes me presentan eso. La última clase va a ser presencial. Y ahí vamos a presentar todos los cuadernos, lo vamos a sellar, ¿ya? De esta manera hacemos el avance del libro de Santiago, queridos hermanos. ¿Alguien tiene dudas, consultas? ¿Alguien puede acotar algo más para concluir la clase? Y en 5 minutos les envío el cuestionario. El cuestionario está a las 10 de la noche, me envían, por favor, solo son 10 preguntas, ¿ya? No son preguntas de desarrollo. Ustedes van a elegir la opción que corresponde, ¿ya? Dudas, consultas, hermanos, que tenemos con relación al libro de Santiago que hemos avanzado el día de hoy. Pastor, buenas noches. Hermano Franklin, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. ¿Cómo está, pastor? Igualmente, pastor, aquí estamos, pastor. Hermanos, buenas noches, que están en la línea, hermanos. Pastor, tal vez vamos a poder recurrir un poquito más atrás, pastor. Cuando tú lo explicaste, pastor, que el Pablo, por fe, no se va a salvar. Y Santiago también dice por la obra. Así es. Hay personas, digamos, que no creen en Dios, que son personas que se podría decir, personas católicas, se podría decir, pastor. A veces los cristianos son los más ádoros. ¿Sí? Así en pocas palabras podemos decir, pastor, incluyéndome a mí. Más ávaros, pero la gente que es del mundo no son. Dan. Por ejemplo, podría decirte, pastor, Canal 24, que era vecino, que daba, ayudaba a la gente pobre. Mejor que un cristiano ayudara. ¿Ellos serán salvos, pastor? Eso es mi pregunta, pastor. ¿Serán salvos? Muchas gracias, pastor. Esa era mi pregunta, pastor. Muchas gracias, hermano Franklin. Que Dios te bendiga. Ahí va la pregunta. Ellos ayudan mucho más que un cristiano. ¿Serán salvos? Qué linda pregunta. ¿Quiénes van a estar en el cielo? ¿Las personas buenas? ¿O los que se han arrepentido y han creído en Jesús como Señor y Salvador por fe? El cielo no va a estar lleno de personas buenas. El cielo va a estar lleno de personas que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Nosotros como cristianos, queridos hermanos, deberíamos ayudar. Cada iglesia y cada congregación debería enfocarse en hacer ayuda social, ayudar a los hermanos que se congregan, ¿no? Aunque una vez al año, 2 veces al año, hacer una ayuda social como iglesia, a los niños, visitar cárcel, visitar orfanatos, ¿no? Eso ya los líderes deciden, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer la ayuda social? El cielo no va a estar lleno de personas buenas. ¿Cómo es eso, pastor? Dice, sí, los millonarios ayudan, pero no reconocen a Jesús como su Salvador. Son buenos porque ayudan al necesitado, sí, está bien, pero si no reconocen a Jesús como Salvador y si no se arrepienten de sus pecados, ellos no van a ser salvos. Sus obras no les van a salvar. Va enlazado lo que dice Santiago y Pablo. Pablo dice la fe en Cristo, la fe es salvadora, pero Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Cuando uno tiene fe en el Señor, debe ayudar, debe obrar, debe cumplir los mandamientos, cumplir la ley. El que tiene fe en el Señor cumple. No es necesario que alguien le diga, no debes mentir. No, un cristiano que ama al Señor, que tiene fe en Dios, automáticamente se esfuerza por ya no mentir.
Se esfuerza por compartir lo que él tiene con alguien más, con algún necesitado. Todos conocemos hermanos, familias que necesitan, ¿no? Puedes llevar, no sé, aunque un maple de huevo, puedes, aunque pancito alguna vez, no te digo que lo hagas cada día, no, pero cuando el Señor te coloca en tu corazón personas, familias, visitarlos, llevarles una bendición, ¿no? Hay muchos que ayudan a los necesitados y eso damos gloria a Dios que ayudan, pero esas personas también tienen que aceptar a Jesús como su Salvador y muchos de ellos también son cristianos. No todos, pero muchos son. Y nuestro deber, ¿qué es de nosotros obrar? Decimos que tenemos fe en el Señor, que somos la iglesia verdadera, que decimos que nos vamos a ir con Cristo. Ah, pero tenemos que obrar en esta tierra también, demostrar, ¿no? Que somos la iglesia de Cristo. El cielo no va a estar lleno de personas buenas y dadivosas. El cielo va a estar lleno de personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Muchos son buenos, pero no reconocen a Jesús, no se arrepienten de su pecado. Y ese es el problema, ¿no? Espero haber respondido, hermano Franklin, la pregunta. Nosotros debemos animarnos a hacer buenas obras, ayudarnos unos a otros, repito, visitar a los necesitados. Hay cárceles, hermanos. ¿Hace cuánto tiempo no has visitado una cárcel? O tal vez nunca has ido. Ya no he ido, pero has orado por ellos. Hay niños que necesitan. Alguna vez, por lo menos han dicho, hagamos, no sé, una comida, invitaremos a los niños, algo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que la iglesia debería hacer, pero tristemente no lo hace. Pero es nuestro deber hacerlo. Decimos que tenemos fe en el Señor, gloria a Dios. Debemos también mostrar nuestras obras a la sociedad, para que no nos digan, los cristianos no ayudan, ¿no? Muchas gracias, hermano Franklin. Qué hermosa pregunta. Espero haber respondido. Espero haber aclarado esa parte. Santiago y Pablo no hablan lo contrario. Más bien Santiago aclara y eh, apoya lo que dice Pablo. Muy bien, tienes fe. Muéstrame tus obras. Eso nosotros debemos entender. El que tiene fe, obra. En todo. No solo en unas cosas. En todo. Obra trabajando en la iglesia. Obra predicando la palabra del Señor, obra animando a los demás, obra con todo, no es egoísta. Gracias, querido hermano Franklin. Bueno, ¿alguien más tuviera alguna pregunta para ir concluyendo la clase? Muchas gracias, pastor. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos a concluir la clase. Repito, este bosquejo, ¿ya? Al grupo de WhatsApp, por favor, ahora, desde ahora, pasen este comunicado. Les pido en el amor del Señor a los hermanos que están en el curso y que hoy día no han ingresado a la clase. Si es posible, llámenlos, ¿ya? Porque mañana yo voy a traer el libro y hoy día, hasta mañana, hasta las 10 de la mañana, los que me digan, pastor, yo quiero el libro, yo para ellos nomás voy a copiar, ¿ya? Y ustedes en el libro van a llenarlo. Ahora, si no quieres el libro, no hay problema, vas a fotocopiar esas páginas, igual lo vas a llenar, ¿ya? Esa es una tarea que lo van a presentar de manera presencial en la última clase. Y si alguien no puede venir la última clase, ¿ya? La penúltima clase me va a entregar, la clase presencial que tengamos. Solo tenemos unas cuantas clases, vamos a recuperar algunas de manera virtual, ¿ya? Yo creo que la siguiente semana lo vamos a recuperar. Entonces, ahora en 5 minutos les envío un cuestionario bien sencillo con 10 preguntas. Eso hasta las 10 de la noche me envían al WhatsApp, solamente hasta las 10, nada más. Ya, queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Por favor, de los libros, díganme ahora para mañana traerlo al libro a la materia de Apocalipsis. Hermano Marco, ¿está levantando la mano? Sí, pastor, buenas noches, ¿cómo está? Bendiciones, hermano. ¿Cómo está? Yo tal vez quisiera, pastor, el libro por PDF. Tal vez por ahí podría también cancelarle, ¿no? Porque me va a ser difícil poder recoger. Yo soy de la ciudad de Oruro, ¿no? Entonces Ah, claro. podría tal vez Sí, sí, sí. cancelarle, ¿no? Por vía QR tal vez.
y me pueda tal vez facilitarlo por PDF. Y así yo lo puedo hacer imprimir también aquí y como dicen, ¿no? La última clase presentarle en físico terminado, Ya, ¿no? A cada clase que avancemos. Eso, no sé si podría ser, pastor. ya, está bien, hermano Marco, no, el libro que lo voy a presentar por PDF no tiene un costo. Ya yo de la fotocopia nomás lo voy a cobrar. Ya, entonces por eso decía. Ahora, si gustan ustedes, yo les envío el libro. Ya por PDF, ya ustedes se hacen imprimir. O si gustan, yo se los hago imprimir. Ya, no hay problema de esa parte por mí, pero sí quiero que ustedes lo tengan. Ya, y que sobre ese libro podamos ir trabajando. Ya, y si el hermano Marco que está en Oruro, y si no me equivoco, hay una hermana más ya que está en provincia, no pueden estar en la última clase, ya ellos ya tendrían que mandarme por PDF, ¿no? Ese es su trabajo, solamente ellos, los dos, los demás de manera física tienen que presentarlo, ¿no? Entonces, dicho esto, queridos hermanos, vamos a concluir la clase, ya, el libro en PDF. Algunos hermanos, perdón, me habían pedido las diapositivas del libro de Apocalipsis, ¿no? Yo tenía que enviarles, pero les voy a enviar el libro. Ya no solamente va a ser el libro de epístolas generales, también va a contener Apocalipsis. Ya, queridos hermanos, entonces va a ser en junto. Mañana ya voy a entregarles todo eso. Por favor, al grupo de WhatsApp me escriben, ¿sí? No a mi personal, sino al grupo de la materia, ¿ya? Y los trabajos sí me mandan a mi WhatsApp personal. Hoy día hasta las 10 de la noche, máximo, ¿ya? Llenan los cuestionarios. Si tienes impresora, lo imprimes y lo llenas. Si no tienes impresora, le agarras una hoja, copias las preguntas y respondes. Y me envían por foto. Solamente hasta las 10 de la noche, por eso estamos acabando antes. ¿Ya? Queridos hermanos, si tienen alguna duda o consulta, me escriben directamente al WhatsApp o me dan una llamada. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde, de 2 a 4. ¿Ya? Y vamos a coordinar la siguiente clase, recuperar las clases que no hemos avanzado. Ya, lo más probable es que lo vamos a hacer un domingo de 7 a 9. No este domingo, al siguiente domingo. Ya, es lo más probable y les pido que puedan prever ese tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos, hermanos, y vamos a concluir la clase. Amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche. Yo sé, Señor, que tú nos has hablado, Señor Jesús. No podemos leer versículo, pasaje por pasaje, analizarlo, Señor, por el tiempo, amado Dios de la materia. Pero yo sé que en nuestra mente has colocado, Señor, una luz para que nosotros podamos indagar, estudiar este hermoso libro, Señor, de Santiago. Hay muchas enseñanzas que es para nosotros, Señor, y así para que nosotros podamos enseñar y que todo lo que hemos hoy día aprendido, Señor, los detengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Bendito Señor. Muchas gracias por todo, amado Padre. Te agradecemos, amado Dios, por la vida de mis hermanos y hermanas que están presentes, Señor, y por los que no han podido ingresar. Te pido que los guardes, Señor, los bendigas y que juntos podamos avanzar y concluir esta materia, Señor. No lo hacemos por la nota, lo hacemos porque queremos aprender más de ti. Gracias, bendito Dios. Te entregamos nuestras vidas, Señor Jesús. Te entrego todo lo que hoy día se ha hablado, Señor, que pueda dar fruto en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Permítenos concluir la clase, Señor bendito. Muchas gracias, Señor Jesús. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos. Amén. 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 Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Tengan muy buenas noches. En unos minutitos envío el cuestionario al grupo de WhatsApp. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Paz de Dios.